el famoso economista austriaco. El sistema de precios es como un semáforo que nos indica en rojo que el consumidor a ese precio no te va a querer pagar. Y los salarios no son más que precios. Tú vienes como trabajador y ofreces tu trabajo y dices, pues yo a mi trabajo le pongo X cantidad por precio. Y tu jefe dirá, bueno, ¿me parece o no me parece? ¿Lo tomas o lo dejas? Pero la contratación debe ser entre ellos dos, cada quien haciendo su cálculo económico. ¿Me conviene trabajar por este precio? ¿Me conviene contratar por este precio? Cuando viene un burócrata que no tiene idea de cuáles son los costos, de cómo se maneja una oficina, una empresa, y dice, bueno, pues por decreto, tanto de salario mínimo, viene a arruinar ese semáforo, viene a poner una luz que ni siquiera es la luz que el trabajador y el empleador convinieron. Y ahí es donde la economía completamente colapsa, porque no solo se crea desempleo, se crea escasez. Si a todos ustedes mañana los despiden, porque no se les puede pagar un salario mínimo de $1,000 millones, no va a haber periódico tampoco, va a haber escasez de la República en toda Colombia. Ahora trasladen eso a cuando hablamos de incrementar el salario mínimo en industria de comida. ¿Qué para pasando? Que hay que despedir a los que producen esa comida. Y si se despide a los que producen esa comida, como nada crece solito de la tierra, empieza a haber escasez de huevos, de pollo, de leche, de carne, que es lo que está pasando en Venezuela. Noelia Sigüenza, periodista de finanzas, tiene la siguiente pregunta. Bueno, nos comentaba ahora un poco, pero me gustaría que profundizara un poco más en cuánto un gobernante populista puede llegar a influir en el crecimiento económico de un país. ¿Cuánto puede llegar a influir en el crecimiento económico? No, no influye. Influye en la completa recesión económica. No ha habido, es que nos tenemos que quitar de la cabeza que los gobernantes controlan la economía. Los gobernantes no están para que la economía suba o baje. La labor de un gobernante es garantizar Estado de Derecho, que haya ley, que haya justicia. ¿Por qué es que, y hay gente que te dice, no, es que el latinoamericano no está culturalmente diseñado para seguir reglas? Mentira. Hay gente que se sube en un avión y en cuestión de 3, 4, 5 horas, dependiendo desde dónde despegues, ya sea Colombia, Panamá, Guatemala o Argentina, llegas a un país y te dicen, step below the yellow line, y tú te paras detrás de la línea amarilla. Put your seatbelt y te pones el cinturón. Tira la basura donde va y tiras la basura donde va. Y somos unos niños de primera comunión. Y somos los mismos latinos, relajeros y parranderos. ¿Y qué es lo que cambió? Que sabemos que ahí sí nos van a castigar. Y estoy hablando de cuando el latino viaja a Estados Unidos y se comporta como no se comporta en sus países. Es decir, las reglas del juego condicionan la cultura. Y la cultura de corrupción que tenemos y la cultura de no seguir las reglas del juego es porque no hay igualdad ante la ley. Entonces, lo que debe procurar un gobernante para que haya crecimiento económico es que, por ejemplo, si en mi país un indígena quiere poner una industria de, qué sé yo, cerveza, no venga la familia oligárquica de toda la vida a llamar al presidente y decirle, no, fíjate que no me parece que alguien más esté haciendo cerveza. Porque la igualdad ante la ley es precisamente la igualdad para tú poder tener libertad de comerciar. Si un gobernante garantiza que haya esa igualdad ante la ley, la inversión viene por sí misma. Los gobernantes no tienen el ingenio empresarial como para venir con ideas magníficas como Uber o como Airbnb. Eso le corresponde al emprendedor. Para que un emprendedor pueda florecer, lo que necesita es de ese gobernante que se respeten sus derechos en igualdad de condiciones para todos. Si no entendemos esa lección en América Latina y sobre todo si no la entienden los empresarios, que les fascina vivir por encima de la ley, entonces nuestros países van a seguir siendo de corto plazo. David Jauregui, periodista de Ocio, tiene la siguiente pregunta. ¿Se puede decir que una persona educada es más impermeable al juego del populismo? Y en ese caso, ¿qué tipo de educación es la idónea para combatir el populismo? Totalmente. Una persona educada, primero que nada, el tesoro más poderoso que tiene todo ser humano, su asset más importante es su mente. Porque tu mente es el vehículo a través del cual tú como ser humano resuelves problemas, ingenias, creas riqueza, buscas nichos de mercado. Entonces, para que ese cerebro esté a su máxima capacidad, a ti
te tuvieron que haber enseñado análisis crítico, lógica, historia, economía, política. Y aquí venimos a la otra gran contradicción. Ya sabemos que los gobernantes en América Latina se benefician de mientras más ignorantes somos, pero pregúntale al 95% de latinoamericanos quién te debe educar, el gobierno. Entonces, estamos esperando peras del olmo, estamos esperando que nos eduque el que está más interesado en mantenernos brutos. Entonces, lo que yo le digo a la juventud sobre todo es, si los griegos, que hace 5.000 años a punta de vela, se ponían a redactar tratados filosóficos que hasta el día de hoy son válidos, no tenían electricidad, no tenían internet, no tenían nada, ¿qué excusa me pueden dar los jóvenes que hoy en la palma de su mano tienen todo el acceso a la información de la humanidad? ¿Qué tipo de educación? La que tú pongas en tus manos. Dejemos de pretender que los sindicatos corruptos de América Latina, de magisterios que no están interesados en la educación de los niños, sean los primeros responsables. La educación yo creo que empieza en casa y empieza con un compromiso personal. Y hoy por hoy la educación es más gratuita y más accesible de lo que nunca antes en la historia había sido. Entonces, yo creo que hay que dejar ese paradigma y empezar a responsabilizarnos. Ya no estamos condenados a morir ignorantes si el maestro no llega porque está haciendo huelga. Ahora ya tenemos otras alternativas. Y para mí, la esperanza está en eso. Es lo mismo que ocurre con la gente que vota con sus pies y se va a Estados Unidos. En lugar de estar esperando a un líder mesiánico, la gente arriesga su vida, se atraviesa el desierto más peligroso que hay en el mundo, o uno de los más peligrosos, y se va a Estados Unidos, no a que le regalen cosas, a que lo dejen trabajar. Entonces ese mismo riesgo, que ni siquiera se trata de atravesar un desierto, sino de utilizar el smartphone para algo más que fútbol y redes sociales, lo deberían de estar tomando los que genuinamente quieren educarse. Tú realmente te quieres educar, demuéstralo. Utiliza lo que tienes a tu alcance. No hay excusas, creo yo, no hay barreras. Ahora que hablas de los jóvenes, ¿crees que la actual generación es boba? ¿Es una generación que no se preocupa por prepararse o que busca el facilismo? No, yo creo que no es que sea boba, es que no le molesta vivir en contradicción. O sea, yo he hablado con infinidad de líderes juveniles en América Latina, jóvenes activistas, y el mayor problema que veo es que te dicen, sí, es que el gobierno es un corrupto, es que yo estoy cansado de que nos roben. ¿Y cuál es tu solución? Pues no sé, más gobierno. Entonces, no es que sean bobos, es que tienen disonancia cognitiva, que es, viven con conceptos que son completamente contradictorios y nunca se cuestionan cuál es el válido. Nunca se hacen ese cuestionamiento socrático de decir, ok, si este es válido, este tiene que ser falso, si este es válido, entonces el otro tiene que ser falso. No, viven con esas ambas contradicciones y eso los frustra, porque están esperando cosas que no van a venir de quien las están esperando. Lilia Mariño, editora de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. Bueno, usted ya nos ha hablado porque el populismo no es el camino. ¿Cuál es el concepto? Explíquenos un poco el concepto de república que, digamos, usted conoce. Bueno, la república fue la alternativa que digamos, desde los tiempos de los griegos se empezó a diseñar. Obviamente se fue perfeccionando a lo largo de los siglos hasta llegar, digamos, a la primera república que concibió al individuo, o sea, cada uno de nosotros, como la minoría más pequeña que hay, y a la obligación del gobierno proteger sus derechos, que fue la República de Estados Unidos, la de 1776, ¿ok? Que dista mucho del desastre que es hoy esa economía controlada por lobbies con una deuda de más de 20 trillones de dólares o sea, si los padres fundadores hoy se despertaran y vieran lo que hicieron con su genialidad, se vuelven a morir de la decepción. Pero antes de esa república, jamás en la historia se había visto que la función del gobierno fuera preservar los derechos individuales. Nunca. Esa fue la primera vez que se concibió que la labor del Estado era proteger al individuo como base de la sociedad. La república vino a ser el antídoto de un problema que trajo la democracia, y es que la democracia no es más que la voluntad de la mayoría. Y la voluntad de la mayoría muchas veces se equivoca.
La mayoría de la gente durante la mayor parte de la historia de la humanidad pensaba que las mujeres éramos demasiado brutas como para siquiera votar o escoger a nuestro propio marido. La mayoría de la gente a lo largo de la humanidad pensaba que la esclavitud era la norma y que estaba bien esclavizar gente. Y el problema con la voluntad de la mayoría es que si el 50% más uno votan para asesinar a un individuo, para privarlo de su libertad o para expropiarlo, la democracia te dice, delen. O sea, la democracia no es más que eso. Y por eso también es un error pretender que solo la democracia nos va a salvar. Lo que le viene a poner límites a la democracia es la república, bajo una constitución que ante todo garantiza los derechos individuales y que te divide el poder para que el que ejecute no sea el mismo que hace las leyes, ni tampoco el que juzga el comportamiento de quien las viola. Esa división de poderes, si bien no es perfecta, porque este es el otro gran error que tenemos en América Latina. Estamos obsesionados con el marxismo y con el socialismo. Y el marxismo en papel prometía un Edén, prometía un nuevo hombre donde todos íbamos a ser felices y íbamos a vivir encima de unicornios y todo iba a ser perfecto. Entonces, cada vez que tú ofreces otro modelo, la gente te dice, ¿dónde está el Edén? Y quieren otro Edén. Y no existe el Edén. El humano es imperfecto, es corrompible y a veces se equivoca y es contradictorio. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, en lugar de hablar de modelos idealistas que no obedecen a nuestra naturaleza, lo que hace la República es ofrecerte un modelo que trabaja con nuestra naturaleza. La República no te garantiza que no va a haber asesinos, ladrones ni corruptos. Lo único que te garantiza es que quien la hace la paga. Y la paga solo él, no el resto de la sociedad. Porque el problema con estos edenes es que en teoría son maravillosos, pero en la práctica han llevado a gulags, a genocidios, a miseria, a hambre, a éxodos. Entonces, lo que hay que entender es, ¿la República nos va a hacer perfectos? No. Y el otro problema de la República es que siempre sucumbe. Sucumbió la República Romana, sucumbió la República Gringa, sucumbió la República de la Guerra de las Galaxias. Porque es natural en el hombre buscar otra vez monopolizar el poder en una sola persona. O sea, este estira y encoge es parte de la evolución humana. Entonces, a lo más que podemos aspirar es que por lo menos nuestra vida se viva en una época de prosperidad, de tranquilidad, de paz. Y lo que venga después, pues quedará en las manos de los que sigan, ¿no? ¿Y qué corriente es el que puede garantizar un concepto de democracia menos malo? ¿El populista, el capitalista, el socialista? Es que el concepto de democracia es la voluntad de la mayoría. Y mientras haya democracia, puede haber, o sea, si se respeta la voluntad de la mayoría, los comunismos durarían menos de lo que duran. Porque realmente no hay ningún comunismo donde se respete la voluntad de la mayoría. Por eso hay fraudes electorales, por eso hay presos políticos, por eso hay asesinados. Porque eventualmente, o sea, la mayoría al principio sí, ¡ay, comunismo, qué chévere! Pero cuando empieza la escasez, cuando empiezan los presos, ya la mayoría ya no le gusta. Y ahí es donde cuando la mayoría dice, ¡hey, escúchennos! Lo siento, ya no hay democracia. Entonces, creo que la democracia o las libertades se preservan cuando entendemos que cada individuo merece esos derechos. O sea, la sociedad para mí es como nuestro organismo biológico, ¿no? Y cada individuo es un órgano, el hígado, el estómago, el cerebro, el corazón. Es el interés de todo nuestro organismo biológico que cada órgano cumpla su función y que ninguna se enferme. Si entendemos que la sociedad funciona igual, lo que más nos debe importar es que a cada individuo se le respeten sus derechos. Vamos con las últimas preguntas. Laura Bolaños, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Porque a pesar de que es notorio, digamos, este fracaso de los gobiernos populistas, ¿se sigue ese concepto todavía o ese modelo se sigue escogiendo? Porque nunca es socialismo puro. O sea, cada vez que el socialismo fracasa, es que eso no es socialismo, probemos de nuevo. O no fue el líder correcto, con este sí va a funcionar. El problema con el socialismo y por qué es un zombie que siempre revive, es que primero las predicciones de Marx.
¿Cuáles eran las predicciones de Marx? Que ninguna se cumplió. La primera predicción de Marx es que la mayoría de países iban a ser socialistas. Hoy por hoy ese no es el caso, a pesar de que la mitad del territorio del planeta probó con ese modelo. Hoy por hoy ya no es así. La segunda predicción de Marx es que eventualmente el Estado iba a desaparecer. Y lo que ha pasado en todos los experimentos socialistas es que el Estado no solo no desaparece, sino que se agranda, se vuelve totalitario, dictador y genocida. La tercera predicción de Marx es que el dinero se iba a acabar. Y en ningún país que ha experimentado esta receta comunista se ha acabado el dinero. Solo que el dinero nada más se ha conglomerado en una élite. La élite de Stalin o de Mao o de la dinastía Kim o de los Castro. Y la última predicción de Marx es que la propiedad privada también se iba a acabar, cosa que tampoco ha pasado nunca en ninguno de los estados socialistas. Entonces, ese Edén eterno, esa utopía inalcanzable, que es como el adicto a la heroína, ¿no? Que vive pensando que va a llegar otra vez a ese primer estado de bienestar que le dio el primer hit. Nunca se alcanza. Entonces siempre el socialismo revive. Y te dicen, no, es que lo que se aplicó en Cuba no es verdadero socialismo, lo que se aplicó en Venezuela no es verdadero socialismo, lo que se aplicó en la Unión Soviética no es verdadero socialismo. Sin embargo, cuando uno lee los 10 puntos del manifiesto comunista y los traslada a lo que se ha implementado en todos esos países, lo han seguido al pie de la letra. Y por eso han llevado a los mismos resultados. Pero la gente te dice, no, intentémoslo una vez más. Y por eso hay países que todavía están dispuestos a apostarle al socialismo del siglo XXI, aunque están viendo las imágenes de lo que está pasando en Venezuela. Si aprendiéramos en zapatos ajenos, Venezuela hubiera aprendido de Cuba, Cuba hubiera aprendido de China y China hubiera aprendido de la Unión Soviética. Listo, cerramos con una última pregunta de Joaquín López, periodista de finanzas. Con base en lo que está pasando hoy en día, ¿se puede decir que Nicolás Maduro ha sido el peor populista que ha tenido la región? No. Nicolás Maduro simplemente le tocó vivir lo que el otro, por morirse de cáncer, no alcanzó a ver. Pero el que empezó el desastre fue el otro, fue Hugo Chávez. Un desastre que se dio porque antes de Chávez, empresarios que no hicieron el trabajo que deberían de hacer a largo plazo, crearon un hartazgo social en las grandes masas. Porque el problema en los años 90 es que a la gente se le vendió la idea de libre mercado. ¿Cuándo ha habido libre mercado en América Latina? ¿Cuándo no ha habido aranceles? ¿Cuándo no ha habido monopolios ni proteccionismos? Pero a la gente en los años 90 se le vendió la idea de que aquí había capitalismo. Y yo no sé, pero si vamos al índice de libertad económica mundial, América Latina está en puestos bien vergonzosos. Y encima, países como Suecia, Finlandia, Noruega, que son top en esas libertades de mercado, te las quieren vender como que son más socialistas que nosotros. Es absurdo. Entonces, Nicolás Maduro simplemente le está tocando aguantar o ver o atestiguar el desastre económico que Hugo Chávez empezó por aplicar esta receta. Pero esta gente llega al poder, como les digo, por empresarios que los apoyan, porque arriesgan el largo plazo de su país por el corto, y segundo, porque las élites abandonan la batalla de las ideas. Y cuando digo élites, son las élites en una sociedad, élite académica, deportiva, artística, universitaria, religiosa, élite familiar. Hay diferentes élites en una sociedad, no solo es la económica. Cuando esas élites abandonan la batalla de las ideas y abandonan el debate como el mecanismo más sano y más democrático para vivir en prosperidad, entonces es lógico que la gente se vaya a extremos. Por eso llegó Adolfo Hitler democráticamente al poder. Entonces, hay una canción, y con esto finalizo, de Franco De Vita, que para mí predecía lo que iba a venir para Venezuela. Y es la canción